Hola, muy buenos días, tardes, noches a las personas que me acompañan una vez más en esta iniciativa de 10 minutos de marketing by Sofía Durán. Hoy con un invitado genial, demasiado académico, a quien valoro mucho por haberme correspondido esta invitación. Camilo, gracias por estar aquí presente. Por favor, preséntate. Hola Sofía, gracias y un saludo para todas, todos y todes. No, gracias por la invitación. Soy Camilo Rojas Contreras, doctorado en Marketing e Inteligencia Artificial de la Universidad de Grenoble Alpes. Tuve la oportunidad de trabajar en marketing y como científico de datos en marketing durante cerca de 10 años en varios países, en Francia, España, en Latinoamérica. Y luego, ya después de haber descubierto muchas cosas en marketing y en empresa, me gustó mucho la idea de empezar a trabajar o a transmitir ese conocimiento que he adquirido a través de la experiencia en empresa y a través del doctorado, que fue lo que me llevó a ser docente finalmente acá en la Universidad de los Andes, en la Facultad de Administración. Bueno, me encanta, Camilo. Muchas gracias por por tu presentación. Así que comencemos a hablar de marketing, si te parece. Súper. Bueno, de alguna u otra manera estamos inundados de inteligencia artificial en todo lo que tú quieras ver. Hablas en redes sociales, pero en el trabajo también, pero sales y todo el mundo te habla de inteligencia artificial. Sin embargo, actualmente existen diferentes estudios donde nos hablan sobre los efectos sociales de los consumidores debido a la inteligencia artificial generativa. Cuéntanos, háblanos, enséñanos sobre eso. Gracias, Sofía. Es un tema que nos ha interesado hace cerca de un par de años, porque con la explosión tal vez de la pandemia de la IA generativa y la evolución tan gigante que hemos visto cada mes, prácticamente cada semana tenemos nuevos modelos. Nos damos cuenta que las personas están pasando de tomarlo como un elemento utilitario solamente para respuestas básicas o para buscar información o incluso hacer tareas, lo están tomando como un elemento social. Y esto quiere decir que están empezando a eliminar o tratar inseguridades, inicialmente tratar inseguridades sobre sus relaciones sociales, cómo llegar a una persona, cómo hablar, cómo vestirse, muchos elementos que pasan, que debían tratarse a nivel personal, con la familia, con amigos cercanos, está empezando a delegarse a los modelos de IA generativa. Entonces, nos hemos dado cuenta que está empezando a tomar cada vez más parte en elementos o en aspectos personales, sobre todo relacionales. Y esto nos parece preocupante y a la vez interesante. Preocupante porque, pues, digamos que el primer impacto que tenemos como sociedad o que entendemos como sociedad es, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Estamos dañando las relaciones sociales. Y además te digo algo, creo que acá el punto de partida es que le estamos dejando entonces a la inteligencia artificial cosas muy básicas de nuestro día a día, ¿no? O sea, creo que al final el punto de partida es, ¿y ahora? Que es la parte preocupante, ¿no? Y lo Sí, interesante que es, Camilo. por supuesto, y hay otra cosa, digamos, preocupante, es actualmente está pasando con adultos cada vez más, pero los niños lo están naturalizando, y eso es una de las cosas que más nos inquieta, porque más adelante podrían delegar todas las relaciones sociales, se podrían volver sus compañeros, porque la IA es aquiescente, siempre va a ser positiva en sus respuestas, a diferencia del De la impacto vida con real. alguien que sí, con el que se debe debatir y se construyen ideas a partir de ello. Bueno, súper interesante. ¿Qué debemos de tener en cuenta para eso? ¿Cómo hacemos para no dejar nuestro día a día en ellos y nuestro efecto social, ¿no? Es el camino que estamos averiguando. De hecho, con el MIT ya ha mostrado estudios, bueno, estudios en Corea también han mostrado que se debe tener acompañamiento desde pequeños para mostrar cuál es el alcance de la IA generativa, cómo se debe usar, cómo se debe acompañar psicológicamente para, sobre todo con los más pequeños que están asumiendo o asimilando la IA generativa como nosotros o como las nuevas generaciones están asimilando las redes sociales, algo natural. Bueno, demasiado pesado eso que acabamos de hablar, cosa que seguimos con otro tema bastante interesante y relacionado con el tema de la inteligencia artificial, pero quiero que nos detalles un poco ese ABC de los marqueteros que debemos de entender sobre los agentes de IA en marketing.
O sea, entendemos que hemos evolucionado en esos modelos de lenguaje, pero hoy en día, ¿cómo los debemos de usar? ¿Cómo los usamos? ¿Qué es y para qué nos sirve? Gracias, Sofía. Ese es otro tema que me gusta muchísimo, que hemos indagado recientemente, y es sobre lo que está pasando en el mundo. La IA generativa está cambiando y los agentes están cambiando definitivamente toda la naturaleza o la forma en que trabajamos, las agencias. Y el marketing es uno de los primeros en verse impactados, ya sea positiva o bueno, depende de nosotros, nuestra perspectiva, cómo estamos automatizando a través del uso de modelos de lenguaje para diferentes tareas el análisis de mercado, la integración de datos, el análisis del consumidor, el análisis dentro del mismo e-commerce para construir contenido o construir o toma de decisiones, incluso análisis de datos, para llegar a un objetivo. Normalmente pues, se dice que el 78% de las empresas en el mundo, las más grandes en el mundo, están usando IA, pero solo 1% realmente es exitoso. Dice que realmente está desplegándolo. Entonces todavía es un camino muy largo por desarrollar. Espérate porque acabas de dar una cifra alarmante. Entonces, el 1%. Dame un poco más. Ese 1%, ¿qué está haciendo que no está haciendo el otro 99%? Y ahí es donde de pronto debemos de hacerle un zoom a ese concepto. Entonces, el 1% lo han llevado realmente a producción. Han hecho pruebas, han logrado escalar la creación de flujos autónomos con agentes IA. Y el asunto está en costos. ¿Cuánto me cuesta usar modelos como de OpenAI, ChatGPT para crear agentes autónomos? ¿O cuánto me cuesta usar modelos locales? Que es como lo que le ha funcionado a las grandes empresas, entrenar a modelos pequeños a partir de modelos grandes con los objetivos de la empresa. Pero el segundo elemento más importante es, ¿para qué la quiero usar? Ahorita podemos estar hablando de agentes IA, pero las personas se dejan llevar por el hype de la IA y no entienden para qué la quiero usar. Primero hay que entender el problema de negocio, el problema de marketing que realmente quiero resolver, que no lo puedo resolver con humanos porque me sale muy costoso. Y ahí sí puedo empezar a entender cómo usar, cómo empezar a automatizar tareas con la IA. Yo puedo empezar con cosas básicas, analizar los emails que recibo, analizar los leads, ciertas partes del funnel de conversión, pero no todas las tareas. Digamos que lo primero que consideraría que se debe hacer es empezar a entender el problema de negocio. Fabuloso. Bueno, no, conclusión de esta última, digamos que franja de lo que hablamos, entonces debemos de, para llegar a ser ese 1% y que de pronto seamos exitosos en el uso de la IA, entender los problemas de negocio, automatizar tareas, al menos básicas. Bueno, no, automatizar tareas y empezar con lo básico, ¿verdad? Eso sería como Efectivamente. Ujú, el top 3. Bueno, Camilo, genial. Y de pronto, ya para finalizar, hablemos sobre minería de datos, ujú. pero háblamelo en función marketera, tradúcemelo, desmenúzamelo. ¿Cómo lo entendemos? Minería de datos. Sencillamente usar extraer todos los datos posibles. Hay muchos, de hecho, en público que tenemos los datos públicos en datos abiertos en Colombia que están disponibles y que no podemos usar porque las personas desconocen todas las técnicas que hay. Pues, podemos usar clustering para empezar a entender cómo funciona el comportamiento en los departamentos. Entonces, es el uso de diferentes técnicas de machine learning o analítica de datos para toma de decisiones. Prescriptiva sería lo mejor. Entonces podemos hacerla descriptiva, predictiva o prescriptiva. Y a partir de ahí podemos usar diferentes técnicas. Hay muchas, desde partiendo bases como clustering, árboles de decisión, regresiones, hasta lo más avanzado que son redes neuronales y pues ya está todo evolucionando con la IA generativa para facilitar todos estos procesos. ¿Por dónde empiezo? Lo básico, las clásicas. Entonces, árboles de decisión, clustering, sería como lo interesante, es muy fácil de aprender. De hecho, los modelos de lenguaje o la IA generativa ayuda mucho, pero empezar por ahí para luego seguir avanzando en los procesos, porque normalmente
80% de los problemas se resuelven con el 20% de las técnicas, solo que las personas se dejan llevar por el hype de la IA. Entonces, pero normalmente solamente no tenemos datos para usar IA, pero sí tenemos datos para usar técnicas como esas básicas que te acabo de comentar. Me encanta. Camilo, muchas gracias. Nos dejas muchos datos muy interesantes, cosa que vale la pena seguir hablando de marketing, pero sería en otra ocasión. Muchas gracias por aceptar nuevamente mi invitación y nos vemos en una próxima. A ti, gracias, Sofía, y éxitos. Saludos a todas y todos y todes. Gracias. Chao, chao.